no nos ahoguemos, no nos ahoguemos. Y yo te voy a invitar a ti a que abras la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 4, versículo 31. Y dice de esta manera: la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Porque oí un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza. Era el grito de la hija de Sión que se ahogaba y extendía sus manos diciendo: ¡ay ahora de mí! Porque desmaya ante los asesinos. Vuelvo a repetir el versículo. Porque oí un grito como mujer de parto, angustia como de primeriza. Era el grito de la hija de Sión que se ahogaba y extendía sus manos diciendo: ¡ay ahora de mí! Porque desmaya ante los asesinos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En este versículo podemos percibir la angustia de esta mujer, su grito como un ahogo, que era por la presión de los asesinos. Su angustia es como de una primeriza, es como de alguien que nunca ha pasado por ese dolor. Bueno, nosotras las mujeres sabemos lo que es ser, ¿verdad?, mamá por primera vez. Claro, desconocemos los dolores y cuando llegan los dolores, ¡ay, que son insoportables! Lo que sí nos ayuda, que bueno, sabemos que prontito vamos a conocer a nuestro heredero y entonces podemos aliviar un poquitito más ese dolor. Ahora, esta clase de ahogo que está mencionando este versículo no se refiere al ahogarse en el agua, sino al ahogo que pueden causar las persecuciones y los asesinos de nuestras vidas. Al enfrentar esta realidad, nos damos cuenta que el pueblo cristiano va a ser atacado para que nuestra vida termine. O sea, nosotros estamos siendo testigos de estas cosas, cómo somos acorralados, ¿verdad? Nosotros los cristianos, porque claro, lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, a muchos no les gusta, muchos no les creen, muchos son indiferentes y muchos no quieren saber absolutamente nada. Ahora, para ahogarnos, la buena noticia es que nosotras no estamos diseñadas para ahogarnos. Gloria a Dios por eso. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, en este versículo encontramos la palabra tiniebla. En el original, la palabra tiniebla significa miseria, persecución, desgracia, maldad, calamidad. Ten esto en mente. De acuerdo al versículo que hemos leído, dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La primera palabra que encontramos es tiniebla. Y entonces, en griego, la palabra tiniebla significa miseria, persecución, desgracia, maldad y calamidad. Estas tinieblas habían dado una cobertura a todo el planeta. Pero en el mismo versículo encontramos la palabra movía. La palabra movía significa revoloteaba, incubaba, tremolaba una bandera de victoria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La definición de tinieblas es triste, pero qué alegría nos da a nosotros la definición de movía. O sea que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Revoloteaba, incubaba, tremolaba una bandera de victoria. Dice el versículo que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, que el Espíritu de Dios, vuelvo a repetir, revoloteaba, incubaba, tremolaba una bandera de victoria. Hay
cosas que quieren ahogar a nosotras las cristianas. Las cosas que quieren ahogar al cristiano son las siguientes. Por ejemplo, que si hablamos de la violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 11, y después vamos a estar leyendo el versículo 13, dice de esta manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos asombrados de la sociedad en la cual vivimos y decimos, qué barbaridad la maldad que hay en esta sociedad, la violencia que hay en esta sociedad. Pero vemos que realmente no es nada nuevo, que esto es bien antiguo, la violencia y la maldad, porque estamos leyendo acá en Génesis. Génesis, muchos años atrás, existía la maldad, existía la violencia también. O sea que es parte del ser humano, de la caída del hombre, se introdujo todas estas cosas aquí en la tierra. Y por supuesto está en nuestra vieja naturaleza. Continuamos leyendo, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia, igualito que hoy. Con mirar la noticia nos damos cuenta. Quizá no sucede en el barrio donde nosotros vivimos o en la zona donde nosotros vivimos, pero al mirar la noticia nos damos cuenta de que casi siempre, todos los días, hay muertes y muertes. O sea, por accidente, sea por violencia y sean por muchas otras razones, ¿verdad? Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra. Y los destruiré con la tierra. En los tiempos de Noé, como en estos días, la tierra estaba llena de violencia. Cuando se habla de violencia, se refiere a la fuerza física y a la perversión sexual también. Y estamos saturados nosotros de estas malas noticias todos los días. Y muchas veces nos decimos, bueno, pero ¿a dónde vamos a llegar? O sea, a medida que van pasando los años, cada vez vamos recibiendo malas noticias, vamos viendo cosas desastrosas. Ahora imagínense ustedes, con el correr de los años, ¿qué más nosotros podemos ver? ¿Qué más nosotros podemos presenciar, verdad? Pero esta fue la razón por la que Dios envió el diluvio en el tiempo de Noé para destruir la humanidad. Toda la humanidad fue ahogada por la violencia que había. Familiares enteras, niños, ancianos y animales también. Todos se ahogaron con excepción de la familia de Noé. El haber construido el arca para salvar a su familia lo convirtió en un héroe de fe. Bueno, Dios prometió después de esto que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Y como señal vemos el arco iris cada vez que llueve. Cuando termina de llover, estamos viendo el arco iris. O sea que esa es una señal de que Dios nos recuerda de que la tierra no va a ser destruida más con un diluvio. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien, entonces, todos se ahogaron, como dije anteriormente, con excepción de la familia de Noé. El haber construido el arca, porque Noé construyó el arca, y ustedes saben bien, él predicó el evangelio por 120 años, ya que el pueblo nunca quiso creerle. Claro, porque donde ellos vivían, primero que no llovía, caía simplemente un rocío. Y Noé predicaba que iba a venir una lluvia fuerte, que iba a venir un diluvio. Esa gente no le quería creer. Es lo mismo que hoy. Hoy nosotros predicamos que el Señor está a las puertas, que es inminente, y cuántas personas nos quieren creer. Son muy pocas las personas que no quieren creer. Muy pocas. Y esto fue lo que le sucedió también a Noé. Así que Noé construyó el arca y los únicos que se salvaron fue él y su familia. Ahora nosotros podemos hacer lo mismo. No vamos a construir un arca porque Dios no nos pidió eso ahora. Los tiempos pasaron, las cosas son diferentes.
Claro, estoy hablando de un arca física, porque nuestra arca es la presencia de Dios. O sea que sí podemos tener el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia para obtener nosotros la salvación. Necesitamos meter a nuestra familia dentro del arca, en la presencia de Dios, aunque la tierra esté corrompida por el pecado sexual. Nosotros no vamos a participar de esas cosas. La gente no le creía a Noé que iba a llover. La gente tampoco nos cree a nosotros, como dije anteriormente, que Cristo va a regresar y se nos ríen en la cara, como también lo hacían en el tiempo de Noé. Entonces, si los demás no nos quieren creer, nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. O sea que cumplimos con Dios con la responsabilidad que nos dio. El que no quiere creer, bueno, tendrá que vérsela con Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero lo que sí tenemos que preocuparnos es de meter a nuestra familia en el arca. O sea, a nuestra familia en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, pero la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una vez que entramos en el arca con nuestra familia, Dios nos hace estar con nuestra familia dentro del arca sobre la superficie de las aguas. Por tal motivo, no temamos a las corrientes de las aguas del mundo que quieren ahogarnos. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de parte de Dios y es una promesa que Dios la cumple. Pero tenemos que creer nosotros primeramente en Jesucristo para que después sea salvo nosotros y toda nuestra casa. Entonces confiemos en sus promesas, descansemos en que las palabras de Dios son vida y son verdad. No nos ahogaremos ni nosotros ni nuestra familia. Dios va a actuar con cada uno de nosotros y por nuestras familias también. Las aguas de la violencia y la perversión sexual no nos van a ahogar. No solo la violencia quiere ahogar al cristiano, sino también el miedo. El miedo es algo típico que toda persona tiene y aún nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, muchas veces se apodera de nosotros el temor, el miedo. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Pedro descendió de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al volver el viento fuerte, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Y estaba el Señor con él, Tuvo miedo. Y el Señor está con nosotros, dentro de nosotros. Y muchas veces se apodera el miedo también. Y comenzó ¿a qué? A hundirse. De inmediato Jesús extendió la mano, no permitió que él se hundiera. Así es nuestro Dios. Le sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros no estamos para vivir bajo el agua, sino para estar sobre el agua. Sobre todo aquello que nos agobia, sobre los problemas, sobre las presiones, como Pedro, uno de los discípulos de Jesús. El orden de los acontecimientos con Pedro no fue que caminó, que se hundió y tuvo miedo. El orden de los acontecimientos con Pedro fue, caminó, tuvo miedo y se hundió. Lo vuelvo a repetir. Uno de los discípulos de Jesús, llamado Pedro, el orden de los acontecimientos con Pedro no fue que no caminó, que no se hundió y no tuvo miedo.
El orden de los acontecimientos con Pedro fue que caminó, que tuvo miedo y que se hundió. Él pudo caminar sobre las aguas, pero el miedo al viento fuerte y la duda hicieron que se hundiera, y el miedo nos quiere ahogar. Podemos tener temor nosotros en nuestra vida, y yo no estoy hablando que vamos a ir ahora al mar y vamos a caminar sobre las aguas, ¿verdad? No estoy hablando de eso, pero hay temor en nuestras vidas por muchas razones. Hay mujeres que tienen temor de perder sus hijos, otras que tienen temor de perder sus esposos, otras que tienen temor de quedarse solas, otras tienen temor de nunca casarse, otras tienen el temor de perder sus trabajos. Bueno, temores, hay muchísimos temores que afectan a cada persona de una manera diferente. Temor a las enfermedades, por ejemplo, temor a la vejez, bueno, temor a tantas cosas, ¿verdad? Temor a quedarnos sin dinero, temor a tantas cosas que nosotros podemos atravesar en nuestras vidas. Ahora, fíjense en usted, volviendo a Pedro. Pedro era un pescador acostumbrado a estar en el agua. O sea, él todos los días estaba ahí pescando. Él conocía muy bien lo que era el viento, él conocía muy bien lo que era el barco, él conocía muy bien todas esas cosas. Pero vino la tormenta y el viento fuerte, y cuando eso pasa, hay que ir a buscar ¿a quién? A Jesús. Si Jesús no estaba ahí, entonces Pedro estaba perdido. Mientras Pedro iba a Jesús, él caminó sobre las aguas, pero tuvo miedo y comenzó a hundirse. Nos puede dar miedo ir a Jesucristo porque sabemos que tenemos que renunciar a muchos deleites personales. Ese es otro temor que puede embargar nuestras vidas. Escuchamos decir muchas veces, bueno, pero yo soy joven ahora y me pierdo muchísimas cosas de conocer, de practicar, de ver, y yo quisiera practicar estas cosas. Yo en realidad tengo tiempo para después ir a la iglesia, tengo tiempo para ser salvo, tengo tiempo para todas esas cosas. Pero la Escritura dice que el tiempo no es nuestro. O sea, el mañana no es nuestro. No sabemos qué es lo que puede acontecer. Y los deleites terrenales no nos van a llevar a nada bueno, y menos nos van a llevar al cielo. Entonces tenemos que pensar aquí en la tierra, mientras tengamos vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión. Porque muchas personas dicen, bueno, mi esposo falleció, mi hijo falleció, mi padre, mi madre fallecieron. ¿Podemos orar por ellos para que sea salvo? Una vez que las personas han pasado de esta vida, han terminado la carrera aquí en esta vida y no aceptaron a Cristo estando en vida, ya no se puede hacer más nada, porque nosotros no podemos hacer nada por nadie. Cada cual tiene que tomar su propia decisión, y tiene que ser mientras nosotros tengamos vida y que el Señor nos preste vida. Entonces, si el mañana no es nuestro, ¿cómo yo puedo decir, soy joven ahora, quiero disfrutar de la vida, quiero los placeres de esta vida, y después, entonces, cuando sea mayor, que ya estoy más tranquilo, entonces voy a pensar en ir a la iglesia, ¿verdad? Deleites carnales también puede ser. Y además nos da miedo el fallarle a Dios porque sabemos que somos débiles. Ese es otro miedo que se puede apoderar de nosotros los cristianos. El temor de fallarle a Dios. Ahora, cuando nosotros le fallamos a Dios, porque nadie es perfecto, el único perfecto es Jesucristo, ¿podemos fallarle a Dios? Sí. Pero también podemos ir al trono de la gracia. Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que eso no es una excusa, ¿verdad? Para decir, tengo temor de fallarle al Señor y ahora por eso yo no quiero seguirle a Él. Pedro gritó con angustia como la mujer que leímos en Jeremías al principio, porque se ahogaba. Pero Dios nos dice que caminemos sobre las aguas hacia Él con nuestra mirada puesta en Él. O sea, no estoy hablando literalmente de ir y caminar sobre las aguas. No estoy hablando de eso, sino que en la dificultad, en la tormenta, en el temor, en la violencia, tenemos que caminar ahí mismo, pero mirando al Señor Jesús,
sabiendo que Él nos dará la salida para que podamos soportar cada situación que llegue a nuestra vida. Cuando sintamos que todo se está acabando y nuestra barca se está hundiendo, no miremos los vientos, no miremos las olas, o sea, no miremos las circunstancias, no miremos al problema, sino que proclamemos a Cristo y su palabra y digamos, no me voy a ahogar en esta situación, no lo voy a hacer, voy a salir adelante mientras hay vida y esperanza y el Señor me prometió que iba a caminar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Más seguridad que esa? ¿Cuál? No tenemos más seguridad que eso. La barca puede ser nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio. Pero es terrible tener todo y que Jesús no esté ahí. Ni en nuestra familia, ni en nuestra casa, ni en nuestro ministerio. Porque cuando Jesús entra en la barca, toda tormenta se calma. Así que no dejemos que Jesús se salga de la barca. No solo la violencia quiere ahogar al cristiano, el miedo, sino también hay otras cosas que quieren ahogar al cristiano. Los espíritus inmundos. Y hablando de esto de los espíritus inmundos, cuando el Señor Jesús fue a Gadara y fue para libertar al endemoniado gadareno, liberarlo de la opresión que tenía ese hombre, dice que la gente de Gadara le pidió al Señor que se fuera de ese lugar. Y Jesús no pudo hacer más milagros, simplemente liberó a este endemoniado. Él había cambiado el curso de donde iba porque sabía que había una persona en necesidad. Este endemoniado de Gadara se presenta ahí, lo liberta, la gente pedía la libertad de ese hombre porque dice que gritaba y la gente ya estaba asustada, la gente ya estaba cansada de escuchar los gritos de este hombre. Llega Jesús, lo sana, lo libera, porque la Escritura dice que cuando Jesús llegó ahí, él estaba sentado en su juicio cabal, una persona normal y corriente. Sin embargo, aquellas personas tuvieron temor y al tener temor le pidieron a Jesús que saliera de Gadara y él no pudo hacer más milagros en ese lugar porque ellos le pidieron que se fuera. Y el Señor es tan caballero que si tú le pides que se quede, Él se queda y Él está contigo y Él te protege. Pero si tú le pides que Él se vaya, Él es tan caballero que se va y entonces ahí vienen los grandes problemas. Entonces dijimos que no solo la violencia quiere ahogar al cristiano o el miedo, sino también los espíritus inmundos. Marco, y acá está lo que más o menos les estuve explicando, Marcos capítulo 5, versículo 1, 2, 12 y 13, dice, fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, o sea que estaba endemoniado. Y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjense en ustedes que aún los espíritus le pidieron al Señor Jesús permiso donde debían de entrar. Pidieron entrar a los cerdos porque en ese momento estaban pastoreando, guiando los cerdos en ese lugar. Entonces por eso es que lo pidieron. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Ahí está. Si Jesús no le daba permiso, no podían hacer nada. Pero Jesús le dio permiso. Los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero, como 2000 cerdos, y se ahogaron en el mar. Uy, cuántas costillitas de cerdo se perdieron ahí, ¿verdad? Cuántos bacon se perdieron ahí. Porque esos 2000 cerdos se ahogaron en el mar, ahí murieron. Una vez me preguntaron a mí, ¿y qué pasa con los espíritus? ¿También se ahogaron? No, recuerda que el espíritu es espíritu. No tiene carne, no tiene hueso, es espíritu. Los que se ahogaron fueron los cerdos, pero los espíritus siguen haciendo la misma maldad de siempre. Porque a través de la historia, con tanta reprensión, ya no tendríamos que tener espíritus inmundos, ¿verdad? Pero no sucede así. Lo que pasa es que son espíritus, por eso la palabra dice espíritus inmundos.
Muy bien, ahora, esta es una historia, la que leímos, de la misericordia de Jesús sobre la vida de un endemoniado. Jesús lo liberó de una legión de espíritus inmundos. Eso es una cantidad. Imagínense que un solo espíritu, una persona no lo puede soportar. Ahora hablemos de una legión. Una legión se calcula más o menos que eran como 8.000. Ahora imagínense ustedes tener 8.000 espíritus que atormenten de día y de noche. Pobre persona, pobre hombre. ¿Cómo estaría sufriendo? Por eso es que gritaba, por eso que se laceraba, por eso es que andaba desnudo, ya ni sabía qué más hacer, porque los espíritus lo controlaban y lo dominaban. Entonces Jesús lo liberó de una legión de espíritus inmundos que lo atormentaban y permitió que entraran en unos cerdos que fueron ahogados en el mar. Y ahora van a haber espíritus inmundos que pueden atormentarnos, vicios que pueden hacernos gritar y herirnos, así como el endemoniado gadareno. Pero Dios no permitirá que seamos ahogados por esos espíritus inmundos. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que le hemos invitado a Él a morar en nosotros, Él nos va a ayudar a nosotros para que esos espíritus inmundos no nos controlen, no controlen nuestra vida, porque el espíritu nuestro ahora está poseído por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Van a venir tentaciones? Claro, ese es un espíritu inmundo que quiere venir y tentarnos para sacarnos del camino de Dios. Pero ahí está el Espíritu Santo que viene y nos enciende ese semáforo en amarillo y después en rojo y nos dice: está yendo por mal camino, no lo hagas, no lo permitas. Y aquellos que tenemos el Espíritu Santo podemos distinguir la voz de Dios y rechazar y renunciar al enemigo en el nombre de Jesús. Dije que Dios no permitirá que seamos ahogados por esos espíritus inmundos, sino que nos va a liberar de angustias, tormentos, espíritus inmundos y también demonios. No estamos hechos nosotros para ahogarnos aquí en esta tierra. El Señor no nos creó para eso. No solo la violencia quiere ahogar al cristiano, o el miedo, o los espíritus inmundos, sino también la deuda y la escasez. Mateo capítulo 18, versículos 28 y 29, dicen de esta manera: pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. 100 denarios. Bueno, yo busqué, no conozco la moneda, los denarios, cuál es el valor, pero yo lo busqué para ver cuál es el valor de nuestra moneda, ¿verdad? De nuestros días, para poder entender bien cuánto le debía a esta persona, a ese deudor. Y 100 denarios para nuestros días serían como $70, que en realidad no es mucho. Las deudas y la escasez quieren ahogarnos y pueden hacer que tomemos decisiones que pueden destruir a nuestra familia. Claro que sí. Claro que sí, hay muchas personas que, están tan desesperadas que lo que hacen es suicidarse. Otras personas buscan un trabajo que realmente no glorifica al Señor. Otras personas se dedican a otras cosas para poder mantenerse. Entonces la deuda y la escasez quieren ahogarnos y pueden que tomemos nosotros decisiones que pueden destruir a nuestra familia. Porque cuando esto nos acontece, lo que pensamos es irnos quizás a otro país o a otro lugar a trabajar y separar la familia. Las deudas no nos van a ahogar. Tomemos como ejemplo a Noemí, que estaba en Belén, la casa de pan. Había hambre en ese momento en el país y en vez de buscar a Jehová Jireh, el proveedor, se fue con su esposo y con sus 2 hijos a otra ciudad. Ustedes se acuerdan de Noemí, la suegra de Ruth. Conocemos muy bien
ese pasaje, ¿verdad? Pero bueno, ellos en vez de buscar a Jehová Jireh, el proveedor, ¿qué hizo? Se fue con su esposo y con sus 2 hijos a otra ciudad, y esto en vez de ser bien para ella y su familia, la destruyó, por lo que regresó sola y amargada a la casa de pan. Ellos estaban en Belén, casa de pan, pero volvió sola, sin su esposo y sin sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque los 3 habían fallecido. La forma de salir de los momentos de escasez y de las deudas es sembrando en Dios. Porque hay una ley universal de la siembra y la cosecha, que el que siembra, cosecha. Y muchas veces nos cuesta a nosotros dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y creemos que no nos va a alcanzar el dinero si realmente le damos a Dios. Y es todo lo contrario, todo lo contrario. Hay una escritura que solamente una vez dice probadme y se encuentra en Malaquía. Probadme, dice el Señor, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. O sea, si Dios lo promete, es porque es verdad. Entonces, más miserables somos para Dios, más escasez vamos a sufrir en nuestras vidas y en nuestra familia también. Entonces, recuerda, hay una ley universal, la siembra y la cosecha. El que no siembra, ¿cómo va a cosechar? Imposible. ¿Cómo va a cosechar? Si yo no le doy a Dios y cuando tengo una necesidad, voy al delante del trono de la gracia y le digo, Señor, tengo esta necesidad. Y entonces el Señor dice, muy bien, has sido fiel a mi palabra, has sido fiel a mi persona y yo te voy a restaurar, yo te voy a rescatar de esa necesidad que tú tienes. De nosotros depende si queremos cosechar mucho o poco. Dios es fiel a su palabra y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es como nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana pensamos otra o hacemos otra. No, lo que Él promete, Él lo cumple. Eclesiastés capítulo 11, versículo del 1 al 6. 1 y 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a encontrar. Versículo 6. En la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál será mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente buenas. Debemos entender que las cosas espirituales no son igual a las terrenales. Por eso muchas veces no podemos entender los propósitos o el corazón de Dios, porque lo pensamos con nuestra mente finita. Todo lo queremos nosotros procesar, todo lo queremos entender. Pero claro, las cosas terrenales no son como las espirituales. Por supuesto, cuando decimos que un día para Dios son 1000 días y 1000 días para Dios es un día, claro, nosotros que conocemos el tiempo crono se nos hace difícil, porque para nosotros 24 horas es 24 horas, ¿verdad? 365 días del año son 365 días del año. O sea, pero las cosas espirituales no son las mismas que las terrenales. Es difícil sembrar cuando no tenemos o tenemos poco. Muchas personas dicen esto. ¿Cómo voy a dar si no tengo y tengo poco? Bueno, el ejemplo que nosotros siempre damos y que ustedes habrán escuchado cientos de veces fue la viuda que dio todo lo que tenía, 2 blancas. Ustedes recuerdan. Eso es un ejemplo que está en la palabra de Dios para que nosotros podamos imitarlo, entenderlo y copiar, ¿verdad? Imitar ese ejemplo. Porque si Dios le proveyó a ella, también nos va a proveer a nosotros. Dios quiere ver nuestra fe y nuestra fe en nuestras obras. Porque es muy fácil decir, ay, yo tengo fe en Dios, pero cuando tengo que poner la mano en el bolsillo, ya no tengo tanta fe en Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere ver que yo diga que tengo fe en Dios, que le creo a Dios, pero que también yo por obras, ¿verdad? Voy a mostrar esa fe que tengo en Dios. Y además sembrar en la obra, que es un terreno fértil que dará buenos frutos. Porque así dice la Escritura,
que debemos de hacernos tesoros en los cielos, donde polilla y horrible no corrompen. La misma escritura nos enseña a nosotros. Hay versículos que tendríamos que aprender de memoria para ponerlos en práctica y entonces ver realmente el poder de Dios en nuestras vidas y que lo que Él promete, Él lo cumple. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. Más claro que esto, creo que no hay explicación. O sea, tú tienes discernimiento, tú tienes entendimiento, tú tienes inteligencia, ¿verdad? Entonces, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. El alma generosa será prosperada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo también tengo que prestar atención igual que ustedes, porque es para ustedes y es para mí. O sea, yo no se lo estoy diciendo a ustedes, yo me lo estoy diciendo a mí misma también. O sea, el alma generosa será prosperada. El que sacia a otros también será saciado. Sencillo, fácil, más claro, echarle agua, así como sabemos decir comúnmente. Entonces, demos en tiempo de escasez y deuda y Dios nos recompensará. Claro, terrenalmente nosotros pensamos, con nuestra mente finita pensamos, yo doy si tengo, pero si no tengo no doy. Pero los principios espirituales son totalmente diferentes. No tengo y tengo que dar. Ese es el principio espiritual. Y vuelvo a repetir que es para ti y es para mí también. No demos con la esperanza de recibir algo a cambio, sino que hagamos de dar un hábito. Lo doy porque amo a Dios, no porque Dios me va a devolver a mí en algún momento, o porque Dios me va a conceder mis caprichitos, o porque Dios entonces va a permitir, porque yo doy, yo no me voy a enfermar, porque el Señor a cambio de que yo doy, ¿verdad?, va a bendecir mi vida poderosamente y la sigue bendiciendo poderosamente. Pero cuidado, nosotros damos porque amamos a Dios y no para recibir algo a cambio. En una oportunidad una persona me dijo a mí, me llamó por teléfono, nosotros teníamos un programa de radio en aquel entonces y la persona escuchó la radio y me llamó y me pidió que le ayudara a orar. Le dije, muy bien, yo le puedo ayudar a orar. Y le dije, ¿cuál es su petición? Dice, bueno, yo anteriormente sembraba para la radio, pero después por la economía no fue muy buena, tuve que dejar, pero ahora estoy teniendo un problema. Mi hijo está en la cárcel y como mi hijo está en la cárcel, yo quiero volver a sembrar para que Dios saque a mi hijo de la cárcel. O sea, cuidado, eso es dar para que Dios nos dé recompensa. Y Dios mira la intención de nuestros corazones. Yo doy porque yo amo a Dios, no para recibir algo a cambio. Es lo mismo cuando un hermano en la fe nos pide dinero prestado. Si yo tengo y se lo doy, siento del Espíritu de Dios que se lo voy a dar, se lo doy, aunque me diga que me lo va a devolver y no me lo devuelve, yo se lo doy como para Dios. Si yo no puedo darle esa cantidad, entonces le digo, mira, yo puedo ayudarte con tanto o puedo darte tanto. Y lo doy como para Dios. Porque si no lo hacemos así y la otra persona no nos devuelve el dinero, vamos a estar pecando y diciendo, mira, se congrega en la misma iglesia, es un sinvergüenza, una sinvergüenza, me pidió dinero prestado y no me lo devolvió. Y no solamente que le decimos eso a Dios o lo pensamos, sino también después lo andamos comentando y eso no es bueno. Así que si vas a dar algo, no esperes que te den nada a cambio. Lo das como para el Señor o si no directamente, sé sincera y dile, en este momento no puedo dártelo. Tomemos como ejemplo a nuestro Dios que no retiene en su mano toda cosa buena para los hijos. ¿Te imaginas si Dios retuviera en sus manos y diría, bueno, hoy no tengo ganas de darte salud, hoy no me place porque no tengo, ¿verdad?, bendiciones suficientes para cada uno de ustedes?
Claro, nosotros decimos, ay no, pero eso no puede ser, porque Dios es Dios y Dios siempre tiene todo. No, ahora imaginémonos si Dios no nos quiere dar, porque yo no le doy a Él y a Dios le place no darme, retenerle, ¿verdad? No funciona así. Entonces tengamos cuidado de pensar con nuestra mente terrenal y pensemos con mente espiritual conforme a la palabra de Dios. No lo que me contó el hermano, no la experiencia de fulano, no, lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Aún lo más precioso y valioso que Dios tenía, lo dio por nosotros y fue a su Hijo Jesucristo. Ahora yo muchas veces me pregunté, y te hago esta pregunta a ti también, ¿tú darías tu hijo para que muriera por la humanidad? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo te digo no. Y tú también dirías no, estoy segura. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera que dio a su único hijo para morir por ti y por mí también. Claro, el amor de Dios me cuesta entenderlo, me cuesta. Ese amor incondicional a pesar de. Porque nosotros amamos con condiciones y el Señor nos ama sin condición. Hay muchas cosas que van a querer ahogarnos, pero sabemos que aunque lo intenten, vamos a caminar sobre las aguas con nuestra vista fija en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos sostiene y nos dice que no temamos por las cosas que pueden ahogarnos. No temas, dice el Señor. No temas, dice el Señor. Esta es una prueba pasajera para afirmarte en la fe, para pulirte, para quitar aspereza. No temas, porque yo no te voy a dejar y te ayudaré a salir de esta circunstancia. Entonces dijimos que las cosas que nos pueden ahogar son la violencia, el miedo, espíritus inmundos, deudas y escasez. Dios nos hizo para estar sobre las aguas y no debajo de ellas. De modo que no hay forma de que nos puedan ahogar. No fuimos hechos para ahogarnos, sino para prevalecer sobre todo. En la única agua que debemos de ahogarnos y hundirnos es en el agua de su palabra. No dejemos que las preocupaciones, engaños de las riquezas, placeres de la vida ahoguen su palabra, sino que Dios la convierta en vino celestial y vivamos sumergidos en el gozo por la palabra que solo Dios nos da. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, tú nos conoces a cada una de nosotras. Y quizás, Señor, el temor, la violencia, como hemos hablado, la escasez. Señor, todas esas cosas traen miedo, temor a nuestras vidas. Señor, queremos despojarnos de ese temor en esta hora, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sabemos que tú eres rico en gloria para proveer, Señor, cada necesidad que nosotros tenemos. Por eso queremos ponernos delante de tu presencia y pedirte perdón, Señor, primeramente, si nos ha, Señor, abrazado el temor. Queremos ahora en el nombre de Jesús decirle: temor, ya no tienes autoridad sobre mi vida. En el nombre de Cristo, fuera de mi vida, porque el Señor me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin y que Él iba a proveer para cada una de mis necesidades. Padre, bendice a tus hijas donde ellas se encuentran, tú las conoces. Quizás, Señor, hay personas que en estos momentos están atravesando por una necesidad física. Pedimos que tu mano de amor y de misericordia se extienda y tú, Señor, les restaures esa salud. Pedimos también por aquellas personas que quizás están teniendo alguna necesidad espiritual, Señor, que hay duda en su interior. Señor, que tú vengas a fortalecer sus vidas, Señor, y que pongas en ellos credibilidad, Señor, en tu palabra,
para que puedan seguir adelante y así también predicar la buena nueva de salvación. Señor, quizás hay personas que están luchando con las finanzas. Pedimos que tú les proveas un trabajo si es que no lo tienen, y si tienen un trabajo que sean remunerados por sus jefes, Señor. Provéeles, Espíritu de Dios, para que ellos también puedan glorificar tu nombre. Y si hay alguna persona que en estos momentos, por dificultades de la vida, está tentando quitarse la vida, ahí donde estás, detente, porque Dios tiene algo maravilloso para ti. Dios tiene algo bueno para ti. Dios quiere rescatarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere ponerte en tierra firme. Dios quiere que tú le conozcas a Él como Señor y Salvador. Y Él te tomará de sus manos y te quitará de ese tierra cenagoso, ese pozo cenagoso, y te pondrá en tierra firme también. Padre, ministra a cada una de tus hijas ahí donde estás, en la quietud de sus corazones, para que tú le des esa fortaleza que cada una de nosotras necesitamos para seguir adelante, Señor, en esta carrera cristiana, en esta vida, Señor, en esta lucha que tenemos aquí, para que seamos buenos soldados de Jesucristo, aprobados, Señor, y cuando estemos delante de tu presencia, tú puedas decirnos a cada una de nosotras: bien, sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dale un buen descanso a cada una de mis hermanas, Señor, y prepárales también para el día de mañana. Lo pido con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Y todas las guerreras decimos amén, amén